Buenas noches a todos, bienvenidos al directo de hoy. Tenemos información de última hora, bandera rusa sobre Kiev, un titular que sé os gusta a muchos y además vamos a analizar pormenorizadamente los ataques sorpresa por un lado sin precedentes, por otro que la Federación de Rusia ha seguido lanzando contra Odessa. ¿Por qué lo hace? ¿Qué consecuencias tendrán estos actos para Ucrania? Otra sorpresa directamente en el frente ucraniano, donde el régimen de Kiev muy pronto podría tener que mover reservas una vez más, movimiento que sería absolutamente crítico para Ucrania. Comentaremos esto en primer lugar, así como también las noticias de ultimísima hora, principalmente del día de hoy. Dicho esto, comenzamos directamente con la última actualidad. Buenas noches a todos una vez más. Estamos aquí para analizar en directo desde Donbass, directamente, valga la redundancia, así que os pido, por favor, os ruego que me vayáis diciendo si hay buen sonido, si hay buena imagen. En el caso de que algo falle, pues voy a intentar reiniciar, así que si veis pantalla negra, se debe básicamente a esto. Estoy a la espera de que me confirméis que todo efectivamente está transcurriendo en orden y comenzamos con la primera noticia que venimos a comentar muy en primer lugar. Es una noticia, vale, se ve, se oye muy bien por lo que estoy viendo, una noticia que a más de uno, bueno, creo os hará muchísima ilusión, perdonadme este juego de palabras, una noticia que es mejor verla una vez que no escucharla 1.000 millones de veces. La bandera de la Federación de Rusia ondeando directamente sobre la ciudad de Kiev. Esto es lo que ha pasado hoy mismo. En Ucrania están absolutamente furiosos, locos, por cómo ha podido suceder. Además, el Servicio de Seguridad Nacional ucraniano lo tiene absolutamente todo controlado, o ya no tanto, han perdido el control de los cielos. Sí, sabemos que la defensa aérea no estaba actuando últimamente muy allá, que los drones efectivamente podían pasar, pero estamos hablando de un dron de características muy especiales. Alguien, además, parece desde dentro de Ucrania, ha lanzado una señal de bienvenida a la Federación de Rusia, una bandera rusa, repito, ondeando en los cielos de Kiev, algo que no se había visto básicamente nunca desde el inicio de la operación militar especial. Hemos visto, eso sí, todo tipo de operaciones de sabotaje, porque esto es una especie de sabotaje mediático que, bueno, pues os podrá parecer una noticia chorra, pero en realidad nada más lejos, y es que de la realidad, valga la redundancia, y es que así los ciudadanos de la propia Ucrania están transmitiendo un mensaje clarísimo. Bueno, los que dicen que no se ve, yo creo que se ve perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, pues efectivamente se trata de un dron que está, ya veis, ahí está esa bandera que está ondeando en los cielos de Kiev. Están muy furiosos ahora mismo por este hecho en Ucrania, porque Zelensky está centrándose sobre todo en las victorias mediáticas por encima de todo, y está perdiendo no solo en el campo de batalla, sino que además también en los titulares. En la Federación de Rusia esto, de hecho, lo están celebrando como lo que más. Por supuesto, algunos ciudadanos ucranianos también. No se ve nada, pero yo sí lo estoy viendo. Vale, todo negro. Jaja. Vale, espera, pero yo sí lo estoy viendo. Entonces, ahora. No, ahora yo tampoco lo veo. ¿Ahora sí? ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo ahora? Tampoco. Vale, parece que me estáis gastando una broma. Pero vale, un segundo entonces, que no se vaya absolutamente nadie. Ahora sí, vale, ahora sí. Bueno, pues ya, lo siento, cojones. Pues yo la estaba viendo exactamente tal cual. Me dice alguien, pues no se ve nada. Digo, coño, pues claro, porque le está cargando un dron. Vale, pues sí, muchas gracias a todos. No sé por qué no se veía, yo estaba viendo exactamente esto. Un dron con una bandera de la Federación de Rusia ha sido lanzado en los cielos de Ucrania, particularmente
¿Cómo que no se ve? Sí, ya se ve, vale. Hay un lío de 3 pares de narices. Se ve borroso. Vale, pero ¿yo me veo bien o borrosa también? Yo sí te veo claramente. Bueno, es que también entre mi conexión y la conexión de cada uno, es que es bestial. Esto puede parecer, repito, una chorrada, pero en realidad Zelensky, que la última victoria que ha tenido en los últimos tiempos han sido estos 90.000 millones de euros, que efectivamente es muchísimo para Ucrania, pero se va a ir en nada, no va a bastar para... Me hace mucha ilusión por un comentario en particular, perdonad, que a veces, bueno, pues una tampoco es de piedra, entonces he visto por aquí a una persona conocida, muy de cerca, además. Bueno, vamos a dejar ahora lo que es la casa del gran hermano. Zelensky ha obtenido por fin este crédito por parte de la Unión Europea, no le va a salir de gratis. Y fijaos, mucha cantidad de este dinero va precisamente para los medios, para tapar imágenes como la que estáis por fin sí viendo en vuestras pantallas. Quería básicamente comenzar el vídeo con esto, un mensaje de ánimo que se ha lanzado desde Ucrania, desde el Це ж дрон? corazón del país, Да, дрон para la такий Federación de падає Rusia, para землю aquellos que вбиту. esperan a la Federación de Rusia, en definitiva, para aquellos que con ansias quieren ver el fin de la operación militar especial, pero de una forma definitiva y que efectivamente termine trayendo la paz a la región. Eso sí, la paz, por supuesto, no es gratis y además los preparativos para ella ya están afectando a Ucrania, a más no poder, sobre todo en términos militares. Hoy tenemos muchísimas noticias militares. En Ucrania están enfrentándose ahora mismo a una falta de reservas porque las últimas órdenes que se han recibido por parte del régimen de Zelensky son básicamente de controlar como sea la ciudad de Kupiansk y la localidad de Pakrovsk. Pakrovsk ya está totalmente controlada por parte de la Federación de Rusia, pero no se descarta, y me lo dicen desde varias fuentes, que Ucrania pudiera incluso intentar retomarla, una verdadera locura militar, pero mientras tanto, fijaos lo que sucede por aquí. Resulta que en la localidad de Sumy, o sea, en la región de Sumy, Rusia está acercándose a uno de los centros regionales. ¿Qué consecuencias tiene esto y por qué lo destacamos tanto? Enseguida. Siguen llegando buenas noticias de la dirección de Sumy, escribe una fuente rusa. Tras la ocupación por nuestra parte del asentamiento fronterizo de Vysoke, que es algo así como alto, en traducción prácticamente literal, las unidades del Grupo Norte también ocuparon el vecino Grabovskoye. Antes de la guerra era un pueblo bastante grande. Aún es demasiado pronto para juzgar la seriedad de la situación desde nuestro punto de vista, pero me gustaría señalar lo siguiente. Desde aquí, es decir, desde esta localidad recién controlada que estáis viendo en vuestras pantallas, quedan tan solo 6 kilómetros para llegar al centro regional de la región de Sumy, que es la localidad de Krasnopolie. Además, a través de bosques y barrancos, y esto, por supuesto, ayuda, como sabemos, según la ciencia militar, a la parte que ataca y no a la parte que se defiende. Esto, sin duda, escribe la fuente, tendrá un efecto mediático, algo que es lo que más, de hecho, se teme desde el régimen de Kiev. Por eso, lo que hablamos al principio, lo que podría parecer una chorrada en forma de la bandera de la Federación de Rusia ondeando sobre la ciudad de Це Kiev, que es бред. la capital de Ucrania, la base del régimen de Kiev en última instancia, Це en ж дрон? realidad es lo que Да, más дрон le такий puede падає irritar a землю Zelensky. вбиту. Que la sociedad rusa, porque esto, por supuesto, estas imágenes, quienes primero las van a utilizar son los rusos y los que apoyan a los rusos. Que estas imágenes terminen inundando las redes, que esta historia termine volando, que se termine sabiendo. ¿Por qué me decís otra vez que no se ve nada y todo negro? Todo se ve, ¿no? Ahora.
¿Ahora sí? Vale, sí. Es que me estáis... Sí, sí, perfecto. Pues muchas gracias. Es que algunos me están vacilando. Entonces, aquí este mensaje, por supuesto, va a inundar las redes de la Federación de Rusia, de aquellos que apoyan a la Federación de Rusia. Y es un auténtico desastre en términos mediáticos para el régimen de Kiev porque comprueba o bien que Rusia tiene acceso a los cielos de Kiev o bien, lo cual es aún peor, que los cielos de Kiev están ahí para que también se pongan en ellos mensajes de la propia sociedad ucraniana para la Federación de Rusia. Un mensaje pequeño, pero un mensaje muy simbólico, como cuando uno en una isla desierta lanza una botella con una nota de estoy aquí, por favor, encuéntrenme, la lanza al mar y luego termina siendo encontrada por alguien. O sea, fijaos la ilusión tanto de la persona que lo encuentra como de la persona que quiere terminar siendo salvada, porque aquellos que están realizando estos actos para el régimen de Zelensky son los enemigos, pero ellos mismos están deseando que venga la Federación de Rusia y les termine liberando. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esta imagen y de la región de Sumy, donde podría Rusia acercarse al centro regional, esto podría terminar siendo una catástrofe absoluta para Ucrania. Y en este sentido, ¿qué es lo que va a hacer el régimen de Kiev a partir de ahora? Y de hecho me consta, ya están preparándose para, en el caso de que termine sucediendo, tal y como lo está describiendo la fuente de la Federación de Rusia, dar la orden definitiva. Las reservas de Ucrania, ojo, las reservas que Ucrania ha quitado de la región de Sumy irán de vuelta a la región de Sumy. Otra verdadera locura en términos militares, menear soldados de un lado para otro sin asegurar en realidad ningún frente, porque sí, efectivamente tienen falta de reservas, tienen que mover a estas reservas, las ofensivas que están intentando hacer, las tienen que hacer avanzando siempre, digamos, esperad un momento, voy a ver una cosa. Vale, no, me lo hubieran dicho. Vale, pues tienen que avanzar de momento en grupos pequeños, en algunos casos de 10 soldados apenas, y esto, por supuesto, funcionaba antes, pero ahora está comenzando a ser un verdadero problema para Ucrania porque es una estrategia que Rusia ya tiene demasiado pillada. De modo que, un momento que os voy a dar las gracias a aquellos que estáis apoyando. Sile, gracias por tu apoyo. Además, eres una o uno de los o las habituales. Así que tremendas gracias por estar siempre también. Además, te doy las gracias por duplicado porque está aquí este apoyo doble. Infinitas gracias por hacer posible mi labor periodística. Y también las gracias se van a Paulo Jarasanti Báñez o Báñez. Espero que haya leído bien tu nombre y tus apellidos. Bueno, voy a llamarte Paulo para no equivocarme. Gracias infinitas por tu apoyo también y por hacer posible que la información llegue a tanta gente como se pueda. Dicho esto, ¿qué es lo que va a ocurrir en la región de Sumy a partir de ahora? Pues en cuanto Rusia comience a acercarse a estas localidades que pudieran suponer una victoria mediática para dicho país, Ucrania va a coger el frente de Kupiansk, el frente de Donetsk y va a barrer básicamente a esos soldados, esas reservas, directamente hacia el frente de Sumy, lo cual es una locura por un lado y lo cual supone una tremenda desventaja porque los soldados se marean de tanto viajar, los soldados no pueden coordinarse en un único frente, no conocen un único frente y al final termina siendo una posición sumamente desventajosa teniendo en cuenta y teniendo que añadirlo al hecho de que la región de Sumy, una vez más lo repetimos, es boscosa y es una zona de muchos barrancos donde la parte atacante pues efectivamente tiene bastante ventaja, sobre todo además aquí Rusia tiene superioridad en términos de ataque, pero esto no lo es todo. En Sumy, la
amenaza rusa se cierne sobre Ucrania, pero la región de Odessa es la que se está llevando ahora mismo la principal fuerza de ataque. No se ha visto nada igual desde hace años. O sea, estas imágenes de ataques con drones, además no solo con drones, recordemos que ya los misiles CAP, bueno, misiles, las bombas aéreas CAP pueden, y FAB también, pueden alcanzar directamente la región de Odessa. Estuvimos analizando estos dos puentes atacados últimamente, que son un objetivo absolutamente clave, pero lo que se está viendo ahora mismo es que Rusia poco a poco, estas imágenes las grabaron los marineros turcos desde el puerto de Odessa directamente, acojonaditos tienen que estar estos marineros turcos, ataques de la Federación de Rusia contra objetivos en Ucrania, objetivos en Odessa. Ahora mismo os voy a dar las gracias a todos, que ahora pues, habéis juntado de repente muchísimos con tanto apoyo, no sé qué voy a hacer, voy a reventar de tanto apoyo, lo cual os agradezco infinitamente. Entonces, esto vamos a analizarlo ahora detenidamente, os voy a dar las gracias a todos y pasamos a ver qué es lo que significa exactamente que estén llegando misiles, qué es lo que tiene de inusual, por qué estamos hablando que es un ataque sin precedentes, o sea, por qué Rusia se ha lanzado a hacerlo, qué mensaje quiere lanzar con ello. En definitiva, muchísimas gracias, José Guillermo CZ. Espero que lo haya leído bien. Creo que José Guillermo, fenomenal. O sea que con esto nos quedamos. Muchas gracias por la información. Saludos desde Arequipa, Perú. Saludos a ti y vamos, besazos y abrazos desde aquí, desde Donbass. Gracias infinitas por hacer posible nuestra labor periodística. Ole, ole y ole. Hemos llegado también con un mensaje pedazo de largo. Se ve y vos te ves muy poderosa. Bueno, se intenta. Privet, este es hola en ruso. Después de tanto esfuerzo, el próximo año empiezo la carrera de veterinaria. Más allá de la situación y la mentalidad de muchos en mi país, Argentina, hay quienes creemos en la fuerza propia, el patriotismo y en el poder de la educación. Ole por ti, te aplaudo desde aquí, te aplaudimos todos. Muchísimas gracias, Fede, nombre en proceso, que me encanta. Pues Fede, muchas gracias por un lado por tu pedazo de apoyo, pero por otro lado y por encima de todo por haber elegido veterinaria. Espero que la hayas hecho por vocación y no simplemente por llevarte la cantidad de pasta más generosa. Bueno, me imagino que sabrás ya que yo rescato animales, tengo aquí en casa a 4 rescatados, esto aquí en Donbass, en Rusia son, o sea, en Rusia, en España son otros, pues no sé, 10 en total creo, el burro, la yegua, el gato, sí, 10, y eso sin contar las gallinas que al fin y al cabo pues ya se las cogió mi ex marido y las ovejas que ya les hemos encontrado también una casa mejor que la que podíamos darles nosotros. Muchísimas gracias por haber elegido esta profesión y espero que puedas ayudar a muchísimos animales y nunca te olvides de cuál es nuestro verdadero deber, que es ayudar efectivamente a los más débiles, humanos y por supuesto animales también. Un pedazo de besazo que te mando desde aquí. Y luego vamos también con L. Palmor o Palmor, no lo sé, con 5 membresías. Esto todavía no sé exactamente lo que significa cuando la gente compra en plan 5 membresías. Supongo que son como adelantadas, no tengo ni idea, pero tremendas gracias por este pedazo de apoyo. Por favor, los miembros también, os voy a echar un poquito la bronquita, entrad en la comunidad porque ahí hay una especie de encuesta que luego pues vamos a elevar para arriba para los miembros del segundo nivel, pero está ahí abierto el tema de las sugerencias de temas, o sea que tenéis un poder real de afectar a lo que se vaya a ver en este canal, o sea, lo que vayamos a analizar en este canal. No os perdáis esta oportunidad, tenéis la última publicación, o sea que allí os espero. Besazos una vez más a todos los que estáis ahora mismo apoyando, os lo agradezco infinitamente. Y aquí tenemos el último análisis de lo que está ocurriendo ahora mismo en Odessa. Fijaos, lo que pudiera parecer una cuestión baladí, en realidad es de hecho todo lo contrario. Ataques sin precedentes contra el sur de Ucrania. La principal noticia militar de los últimos días no son los avances de las Fuerzas Armadas de Rusia en Mirnograd. Vaya sorpresa, esto lo adelantamos ya hace apenas
unas horas, que efectivamente Rusia está limpiando Mirnograd, no queda ya apenas ahí presencia de militares ucranianos en términos de resistencia activa, se están quitando los pocos que todavía quedaban, pero lo más importante, las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kupiansk, con la sesión de fotos de Zelensky, tampoco ahora pues están en las quinielas, sino de lo que debemos hablar realmente es de estos ataques que la Federación de Rusia está haciendo contra Odessa, todo tipo de objetivos en Odessa, puentes sobre el Dniester en Odessa hasta ahora, Moscú. Y esto es lo revelador y los sin precedentes de este hecho. Moscú había evitado atacar el sur rusófono de Ucrania. Rusófono, o sea, es decir, el de habla rusa, esa población que en última instancia pudiera parecer, y bueno, pues se saca la conclusión prácticamente directa, que es la que espera con todas sus fuerzas la llegada de la Federación de Rusia. Sin embargo, estas imágenes, grabadas por marineros de Turquía, entre otras, son las que estamos viendo últimamente suceder las unas a las otras en la región de Odessa. A pesar de su vulnerabilidad a los ataques desde el mar, pero en las últimas semanas la situación ha cambiado drásticamente. Es decir, Rusia se ha quitado este veto a los ataques a la población rusófona del sur. No ataca a dicha población, por supuesto, pero sí la región, esta población, termina siendo un daño colateral. Primero fue destruido el sistema energético de las regiones de Odessa y Nikolaev. Luego comenzaron los ataques dirigidos contra barcos en los puertos de Odessa. En el vídeo, de hecho, hace nada lo estábamos viendo, este en particular, se ve perfectamente cómo están llegando estos ataques. Ojo, finalmente fueron atacados los puentes que durante toda la guerra Ucrania utilizó con muchísimo éxito para transportar mercancías hacia y desde Occidente. Es decir, recurso que a partir de aquí Ucrania deja de tener. Rusia está atacando puentes en la región de Odessa para cortar la parte occidental de la región e interrumpir la logística en el Danubio, aislar los puertos danubianos del resto de la región y de toda Ucrania al completo. A través de estos puertos fluyen enormes volúmenes de carga. El 14 de diciembre fue más o menos cuando comenzaron estos ataques ya a mansalva. El ejército ruso atacó un puente en Zátoka, bueno, el puente de Zátoka, con casi 20 geranios y también bombas de largo alcance FAB. Antes, de hecho, estas bombas no eran tan de largo alcance. Estáis viendo aquí las consecuencias de los ataques de la Federación de Rusia contra los puentes ucranianos, en particular los puentes de la región de Odessa. Aquí el punto absolutamente clave. Comenzaron después de estos ataques contra el puente de Zátoka a atacar también el puente en Maikí, en la ruta Odessa-Reni, primero con geranios y luego con misiles balísticos también. Después de que se detuviera el tráfico en Ucrania, se empezó a hablar de la amenaza de una crisis de combustible, ya que a través de los puertos del Danubio pasaba el 60% de todas las importaciones de combustible de Ucrania. Atacando estos objetivos en Odessa, por lo tanto, la Federación de Rusia paraba el suministro de la mayor parte del combustible. Y no solo eso, la Federación de Rusia además hacía un cortocircuito energético en toda la región de Odessa, y ahora en algunos puntos de la misma los ciudadanos están viviendo pues hasta 14, y en algunos puntos muy particulares antes no se atrevía a hacer contra la población que considera absolutamente hermana. Pero con todo esto se ha atrevido por una suerte de razones que de hecho le ha
puesto ahí la propia Ucrania. Esta noche y esta mañana los ataques continuaron. Según declaraciones de las autoridades ucranianas, Rusia está golpeando infraestructura logística y puertos. En particular, hoy a las 8 de la mañana se produjo otro ataque contra Puerto Yuzhny con impactos en los depósitos de combustible. En Nikolaev, tras los ataques de anoche, volvieron a surgir problemas con la comunicación móvil y el transporte eléctrico. Varios distritos de Nikolaev y localidades cercanas se quedaron completamente sin suministro eléctrico. Este ataque sistémico, contundente y masivo contra el sur de Ucrania es la respuesta prometida por Vladimir Putin a los ataques contra petroleros civiles y plataformas en los mares Negro, Caspio y Mediterráneo. El intento de bloquear la exportación rusa de hidrocarburos por la ruta sur es una amenaza extremadamente grave y sin precedentes por su descaro, pero la respuesta también ahora está siendo absolutamente sin precedentes. Hasta ahora, ninguna región ucraniana había sido llevada al borde de un apagón total y la destrucción de arterias de transporte clave. Este es el primer caso y está sucediendo en la región a la cual la Federación de Rusia más cariño le tiene y que para dicho país representa probablemente uno de los puntos más estratégicos. Incluso los geranios modernizados de alta precisión y las bombas planeadoras FAB en grandes cantidades, sin costosos misiles balísticos o de crucero, serían capaces de perforar ambos puentes clave hacia los puertos danubianos. Y esto muy probablemente, si Rusia sigue con los ataques de estas características, terminará sucediendo. Todo esto es una última advertencia a Kiev porque la continuación de estos ataques, esto debemos tenerlo clarísimo, paralizará prácticamente por completo una gran parte de la infraestructura ucraniana, la mitad de Ucrania para ser exactos. Pero hay un problema, ya no es realmente Kiev quien está decidiendo sobre estos ataques. Aquí estamos viendo, de hecho, los antecedentes de los mismos. No es el régimen de Kiev quien decide en última instancia, es mi opinión personal, pero creo que muchos. Vídeo congelado, audio bien. Vale, vamos a ver si puedo descongelar el vídeo. Un momento y vuelvo en 2 segundos. ¿Qué tal estamos ahora? La voz y la imagen bien, Liu. Vale, ¿me estáis esperando? ¿Ahora todo bien? Vale. Un momento que voy a poneros el archivo de vídeo otra vez y vamos a seguir. Aquí estamos. Los antecedentes de lo que está sucediendo, por lo tanto, los vemos en estas imágenes y lo que os decía al principio es que lo peor de ello es que efectivamente se está realizando una suerte de ataques sin precedentes, pero la Federación de Rusia podría parar estos ataques en el caso de que Ucrania respondiera también y los parara a su vez, pero Ucrania no es ni mucho menos ahora la dueña de lo que está haciendo en el campo de batalla. Todavía pudiese ser, pero en realidad, en cuanto a estas operaciones de sabotaje,
me imagino la gran mayoría de vosotros también intuís que los últimos responsables no se encuentran en Ucrania, sino que están en el occidente colectivo y muy probablemente, ¿qué me dicen? ¿Qué pasó, Liu? Por fin llegué y estoy a la expectativa. Vamos a hacer un pequeño interim para aquellos que acaban de llegar, una excepción que hacemos para el directo con la bandera de Kiev, que lo quieren saber. Muchísimas gracias, Jul, que eres uno de los habituales, siempre estás aquí, te lo agradezco infinitamente, que además me apoyes ahora mismo. Un besazo desde aquí, desde Donbass. Y venga, un cortito pequeño a modo de recordatorio para aquellos que acaban de llegar, esa bandera de la Federación de Rusia que estaba ondeando hoy mismo sobre la capital ucraniana, es decir, la ciudad de Kiev, un dron de la Federación de Rusia, bueno, de la Federación de Rusia o de aquellos que apoyan a la Federación de Rusia, ambas cosas absolutamente, bueno, ya no solo perjudiciales, terribles para lo que es el régimen de Kiev. Zelensky, que acaba de recibir sus 90.000 millones, está en shock por estos hechos, porque lo que más importa en Ucrania es la imagen mediática, y la imagen mediática ahora mismo es esta, y está llevándose, bueno, por prácticamente todos y cada uno de los canales, ya sea de la Federación de Rusia, ya sea afines a la Federación de Rusia, que están comentando estos hechos, traduciéndolas como que en Kiev, por un lado, el régimen de Kiev no lo controla absolutamente todo, por otro lado, hay gente que todavía nos está esperando a los rusos y, por lo tanto, debemos darnos prisa y efectivamente debemos hacer lo posible para llegar comentando antes de que me preguntarais por esta bandera, y pudiera ser que incluso también hacia la mismísima capital de Ucrania, que es la ciudad de Kiev, lo cual a todo esto, ahora que Vladimir Zelensky, tras recibir estos 90.000 millones, descartando ya de una vez por todas un acuerdo con la Federación de Rusia, pues realmente está acercando cada vez más. El primer culpable de estas imágenes, es decir, el primer culpable de que cada vez más ciudadanos ucranianos hagan lo posible para mandarles claros mensajes a Rusia de, venga, estamos aquí, te apoyamos, necesitamos que vengáis porque no aguantamos más nuestro propio gobierno, es, repito, este señor de aquí. Lo último que ha dicho, de hecho, Vladimir Zelensky, y ahora alguien dice que me están saboteando. Vale, pues, bueno, la imagen no sé cómo va a ser lenta. Bueno, pues los que se supone que me estén saboteando, que no se está congelando, que soy yo la que no se estoy. El audio bien, pero la pantalla otra vez congelada. Joder. Sigue, pero sigo hablando o salgo o entro. Te escuchamos, pero la imagen se congela. Vale, mi pantalla. Entonces, si sale. ¿Y así? Vale, pues así. Bueno, vale, pues voy a. Es que os estoy. Ahora sí, vale, pues venga, vamos a intentar descongelar esto. La gente está ahí esperando. Bueno, pues perdonadme por favor por estos desmanes de las tecnologías. Bueno, vamos a seguir adelante porque la conexión de Donbass es precisamente lo que tiene. El último mensaje que hemos recibido por parte de Vladimir Zelensky va en el sentido, o sea, ojo, cuidado a lo que se ha aventurado y envalentonado. Le ha dicho al mundo entero que no piensa irse de Donbass y que no solo eso, sino que va a retroceder exactamente lo que tenga que retroceder la Federación de Rusia. Es decir, le ha puesto condiciones a Rusia, que está ahora mismo ganando en el campo de batalla, y le ha dicho básicamente que no está dispuesto a ceder ni un ápice y solo se retirará del territorio de Donbass si la Federación de Rusia hace exactamente lo propio. No sé qué os parece a vosotros, a mí me parece una verdadera
soplapollez, vamos a decirlo con todas las letras. Vamos a ver si esto también va o si se escucha o si no se escucha. Voy a cabrar la otra, se escucha bien, no te preocupes. Un poco, vale, os estoy viendo. Con que lo escuchemos es fantástico. Neblinosa. Si está frisada como la foto. Congelada, pero no te preocupes. Vale. Bueno, esto funciona, va. Pues por lo menos os pongo estas imágenes que para algo nos hemos juntado aquí ciento y la madre. Zelensky acaba de, por lo tanto, renunciar a un acuerdo real con la Federación de Rusia y esto, por supuesto, tendrá sus primeras consecuencias. Acabamos de ver que es precisamente lo que hemos estado comentando ahora mismo, estos ataques sin precedentes que Rusia ha estado llevando a cabo y sigue llevando a cabo en Odessa, y entonces os apuntaba al hecho de que no son realmente los ucranianos los que tienen la llave de que estos ataques no se terminen produciendo. Es decir, que los ataques dependen en última instancia de los socios occidentales, muy particularmente de Reino Unido, y Reino Unido muy difícilmente vaya ahora mismo a salir de este juego que por algo lo han estado financiando en tremenda cantidad. Os estoy leyendo, esto está siendo la locura, vale, de verdad, o sea, la locura total. Se pegó tu cámara. No, no es mi cámara, es la puñetera conexión, que estoy haciendo esto desde donde están inhibiendo drones, ¿sabes? Que no es la cámara, es el wifi, que no va. Que es que aquí vuelan drones, aunque no se escuchen, pues la putada es que para que no nos caigan en la puta cabeza, pues básicamente los intentamos sortear como podamos, y entonces el resultado de esto es que no podemos hablar en paz con nuestros directos. Esta es la mierda de la situación. Pero bueno, no se preocupe nadie, voy a intentar de vez en cuando parar esto y revisarlo y volverlo a parar y volverlo a revisar. Un momento y vuelvo a poner estas imágenes. Sí, se escucha, o sea que unos me ven bien, otros me ven mal. Ah, mira, la mierda, de verdad, esto es como la locura total. A ver, sí, ahora parece que está yendo. Entonces, que también os quería mostrar no solo lo de Odessa, sino ahora vais a flipar porque resulta que Ucrania en Zaporozhia sí que ha estado preparando alguna suerte de, bueno, posiciones defensivas. Han intentado duplicar lo que es la línea de Surovikin y lo vamos a ver ahora mismo en mapa y lo vamos a ver también en las imágenes. Esto, ¿me están mandando algo? No entiendo. Un momento, por favor. Es que no sé si me están diciendo algo, como un mensaje de última hora. Sí, bueno, sí, ya. Sin embargo, vale, aquí está. Dirección de Zoom. Es que estaba leyendo lo que me estaba enviando mi equipo y tenía que todavía que comentar o alguna información de última hora porque efectivamente pues estaba viendo bastantes. Vale, pues ya está. Nos centramos en esta, que es la línea defensiva que Ucrania está construyendo ahora mismo alrededor de lo que le queda todavía bajo su control de la región de Zaporozhye. Esto es así como básicamente se ve la línea de defensa de ingeniería que se muestra en las imágenes, y os voy a mostrar hasta un vídeo de la misma. Se encuentra cerca del asentamiento de Novonikolaevka, que se encuentra a su vez en la región de Zaporozhye. Teniendo en cuenta que la línea de defensa, los puestos de apoyo y adyacentes, pues realmente están bastante bien preparados. Este es una especie de nodo defensivo por parte de Ucrania y es lo que os quería mostrar en la imagen. Ucrania, efectivamente, una parte de los recursos europeos los ha sabido aprovechar medianamente bien. Bueno, vamos a ver lo que les duran estos... esta especie de posiciones de defensa. Fijaos, tenemos ahí los típicos
tenemos ahí como una especie de barrancos, tenemos realmente de todo, las excavadoras, la ingeniería militar del país ha funcionado y ha trabajado aquí bastante bien, pero lo que más impresiona son las dimensiones de esto, son prácticamente cientos y cientos de kilómetros. Mientras os estoy hablando, este chat sí que tiene vida, pone alguien. Bueno, pero esto es lo maravilloso aquí. ¿Se te ve? No se te ve, se te oye, no se te oye. Pero fijaos, repito, las dimensiones de las fortificaciones que Ucrania ha estado levantando en estos últimos meses en Zaporozhye, que lo que nos viene a decir básicamente es que se han estado tomando muy en serio todo este asunto de los últimos avances de la Federación de Rusia en dicha región. O sea, fijaos, esto es lo que va a tener que cruzar Rusia o rodear Rusia. Vamos a ver exactamente por dónde avanza o por dónde deja de avanzar y cómo va a terminar siendo esta toma de Zaporozhye, que sí o sí va a necesariamente producirse, pero esto son imágenes que Ucrania también saca y hay que tenerlo muy en cuenta en términos mediáticos. Ahora mismo el régimen de Kiev, por supuesto, necesita de victorias, necesita demostrar brazo armado, necesita demostrarle a Occidente que la gran mayoría del dinero no lo han robado, ni mucho menos, sino que efectivamente lo han gastado en condiciones. Estos vídeos, antes, vamos, era imposible prácticamente que apareciera ni media foto de lo que Ucrania estuviera construyendo. Ahora se han dado toda la prisa del mundo, ha coincidido con el viaje de Zelensky a la Unión Europea cuando ha tenido que pedir dinero. Os estoy leyendo a un rato. Vale. Aquí tenemos también a otro apoyo. Voy a leer el nombre, espero que lo lea bien, que yo soy bien conocida por mi desgracia lectora. Lucky Soler. No sé si Soler o Solger, no sé si esto se lee correctamente. Voy a llamarte Lucky, que es algo así como suertudo, traducido del inglés. Bueno, le tengo mucho cariño a este nombre por muchas razones. Hay dibujos animados de Disney buenísimos con él. Espero que efectivamente te tengas muchísima suerte en tu vida y te agradezco infinitamente tu apoyo en este canal y a nuestra labor informativa. Fijaos, mientras estoy hablando, que llevo ya prácticamente 2 minutos, seguimos viendo estas fortificaciones ucranianas construidas en la región de Zaporozhye. A lo que me gustaría también añadir un hecho clave. Fijaos, a los lados de lo que es la fortificación, no se ha congelado la imagen, la he parado yo, por si acaso. Entonces, a los lados de estas fortificaciones estamos viendo que Ucrania efectivamente lo ha difuminado absolutamente todo porque es lo que toca ahora. Lo que conviene es que no se sepa muy bien dónde se encuentran. Bueno, Rusia por satélite lo sabe a la perfección, pero sobre todo lo que conviene es que no se sepa qué tipo de instalaciones pueda haber alrededor. Pero lo que sí estamos viendo claramente es, si os fijáis, mientras va transcurriendo la imagen, que ahora le voy a dar al play otra vez, es que son todo campos. Campos, campos, campos y más campos. Más o menos así, llena de barro, sobre todo en invierno, otoño, primavera. Bueno, ahora, cuando más, es la región de Zaporozhye. Fijaos en el terreno, también lo vuelvo a parar. Es como arenoso barrizal. De modo que pues, la maquinaria militar efectivamente ahí resbala, está, pues digamos, vale, un momentito, voy a ver. Vale, ahora me estáis viendo a mí sola. Este es buenísimo. Este va a ser un directo histórico. Gracias a todos por el apoyo. Me imagino que los que estáis donando son precisamente los que estáis donando para que tenga una mejor imagen. Pero es que para esto debería quitar como poco los inhibidores que hay por aquí por Donbass. Momento, ¿ahora lo estáis viendo? ¿Estáis viendo la imagen de al lado? Vale, pues fijaos, aquí lo vuelvo a parar. ¿Cómo que va solo una cosa?
Sí, todo el mundo me dice que sí. Bueno, a partir de ahora, como la mayoría diga que sí se ve y se vea bien, los que me intentéis confundir vais a ir al bloque. También os lo advierto, ¿eh? Que unas risas para un rato. Ya se ve, pero está muy feo, dice alguien. Bueno, el caso, lo importante es el análisis de lo que a nosotros nos concierne. Son campos. Y los campos, pues para la parte que ataca pueden ser muy beneficiosos y pueden convertirse en un verdadero problema. En el caso de Zaporozhye, a la Federación de Rusia los campos le han ido particularmente bien. Por un lado, porque Rusia en su momento construyó esta defensa escalonada de Surovikin, que bueno, tenía dimensiones un tanto diferentes, y es que aquella defensa escalonada eran posiciones mucho más alejadas las unas de las otras, y entonces cuando el enemigo cruzaba la primera línea de defensa, eran 5 en total. El enemigo, si terminaba cruzando la primera, enseguida la maquinaria militar ya estaba trabajando para construir otra quinta de nuevo, o sea, lo que sería la sexta en el caso de que el enemigo no hubiese atravesado la primera. Y esa pues se convertía la segunda, por lo tanto, en la primera de nuevo, y así tenía que suceder de forma circular, parando los siguientes avances de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto fue con la contraofensiva ucraniana del año 2023. Ahora Ucrania ha intentado replicar algo parecido, pero recuerdo que la línea Surovikin lo que comprendía eran asentamientos enteros que había de por medio de estas fortificaciones, es decir, había varias líneas de este tipo. Y aquí Ucrania lo va a tener bastante chungo a la hora de proteger este territorio porque, repito, el hecho de que sean campos nos llama sobre todo la atención sobre el hecho de que no hay donde cubrirse. Los asentamientos aquí en Zaporozhye, fijaos, os voy parando poco a poco la imagen para que lo vayáis viendo de forma clarísima. Al ser campos y al estar esos poblados en campo abierto, por un lado son muy fáciles de tomar. Es que esto tiene mucho truco. La región de Zaporozhye es muy especial en particular. Por un lado, son bastante fáciles de tomar. ¿Por qué? Porque puedes reventar a bombazos las posiciones enemigas, a bombazos, a drones, da absolutamente igual de qué manera, pero fijaos ahora qué magnitud de terreno está habiendo. Imaginaos si hay con esto, pues no sé, un pueblo de por medio, no demasiado grande, un FAB, otro FAB, tercer FAB, acabas con el pueblo, lo terminas convirtiendo en ruinas, y los militares que a partir de ahora tienen que defender estas posiciones están en posición de clarísima desventaja. Ahora bien, bueno, en primer lugar, Daniel Benracif, pedazo de gracias por esas 50 membresías. Todavía no sé lo que significa, que alguien me lo explique en comentarios, por favor. O sea, sé lo que es cuando alguien se hace miembro, lo que no sé es cómo funcionan las membresías de regalo, pero te doy infinitas gracias porque es un pedazo de apoyo. Suena muy bien, suena contundente, y aunque fuera una sola, pues te estaría también muy, muy, muy agradecida. Muchísimas gracias. Pedazo de besazo el que te mando desde aquí, desde Donbass. Repito, tremendas gracias por hacer posible mi labor, que bueno, se ve a veces un poco afectada por la tecnología. A lo que estamos yendo son para tener Stilker. Bueno, yo de verdad, las membresías se adjudican a los suscriptores de manera aleatoria. ¿En serio? ¡Wow! Pedazo de cosa, o sea, pues que encima entonces todo el mundo ahora tenemos que darle las gracias. A ver, si hay 50 miembros a partir de ahora en el canal de forma aleatoria, por favor, haced el favor de entrar luego en lo que es la comunidad de miembros, que ahí hay una foto mía con un casco y un gato al lado, y ahí es donde os pregunto qué tipo de temas os apetecería ver en los siguientes vídeos. Que esto es importantísimo, de verdad, por favor, id entrando allí. Entonces, a partir de aquí, cuando os digo que la defensa, pues efectivamente se hace muy complicada para la parte que tiene que llevarla a cabo, una vez que las tornas cambian, la cosa está ya comenzando a tener truco para la parte que acaba de tomar ese territorio. Bueno, fijaos, hay todavía maquinaria militar, la han pillado trabajando, bueno, civil.
A ver, 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 que es la misma que utilizamos aquí. Ok. Que es que no la había visto yo tan de cerca. Estoy meneando un poco la imagen. Estoy haciendo una especie de pajas gráficas. Momentito, por favor. A ver, coño, ya. A ver, vamos a ver otra vez. Que quiero ver exactamente qué están utilizando. Excavadora civil, probablemente normal, la de toda la vida de Dios. Ok. Bueno, a ver si ahora lo veo, paro la imagen y si no, pues que le vayan dando por culo. Sea como fuere, el cambiar las tornas por parte de la Federación de Rusia, es decir, una vez que pasan a controlar una localidad, ajá, ahí no se ve una mierda. Mierda, pues vale. Vale, lo he pillado, pero la verdad es que lo he hecho un poco para nada. Creo que es una excavadora normal y corriente civil. Pero bueno, pues vamos a ver. Es que donde se ha visto, no se ha visto, no se ha apreciado del todo bien. Pero el caso, que llevo ya no sé cuánto tiempo para decirlo, en el momento en el que, coño, mira, que no ve la bandera. Eh, Cancanturco o como coño se pronuncie eso. Deja de vacilarme, por el amor de Dios. La bandera ya la hemos visto ya hasta 2 veces en este directo. Ya si quieres, para terminar, te la vuelvo a mostrar una tercera vez. Entonces, la bandera, ¿sabes? La de mis huevos morenos, como se suele decir en España. No te preocupes que va a haber bandera. Entonces, aquí el truco está en luego agarrarte a las posiciones que acabas de tomar, porque sí, vale, tú entras en un pueblo, pero el pueblo está medio reventado, porque es que, repito, es absolutamente todo campo y los pueblos terminan convirtiéndose, es que estoy viendo qué maquinaria utilizan, ya por curiosidad, un camión creo, normal y corriente. Y los pueblos terminan convirtiéndose en campos con un montón de piedras en medio. Sí, parece civil, David, creo que tienes toda la razón. Y a mí también me parece civil, la verdad. Y claro, estas piedras son difíciles de defender por la parte de Ucrania, pero igual de difíciles de defender por la parte de la Federación de Rusia. Pero hay una diferencia clarísima entre ambos países aquí, es que Rusia ha comenzado a tener superioridad aérea en términos de drones y esta superioridad aérea está siendo clarísima. Entonces, donde antes los drones ucranianos eran más, y vamos, se utilizaban infinitamente mayores cantidades que los rusos, ahora está sucediendo, de hecho, al revés. Hay por lo menos 2 drones rusos por cada dron ucraniano, lo cual sin duda alguna va a facilitar un tanto el retener estas localidades y lo que me está sorprendiendo, de hecho, es que yo creo que el Oscar de mayo ya me está tocando el coño ya de una forma sin igual. A ver, un momento. Ay, no he hecho la cosa esta. Espero que lo vaya a escribir ahora y ya es cuando le voy a bloquear. Oh, mierda, es que he sido rubia hasta para eso. Estaba intentando ahí quitar al Oscar y he borrado el comentario. Y no quería borrar el comentario, quería bloquear al cabrón. Anda la mierda. Manolo, a tomar por culo. Espero que solo sea en este directo y luego vente para el otro. Pero ya no puedes comentar. Ya, el que ponga que no se vea bien, aunque no se vea bien, ya me vale madres, tío, de verdad. Ole, pues Gloria, muy bien. El audio bien. Va, igual estoy bloqueando gente por decir la verdad. Estoy haciendo como la Unión Europea, pero es que me han meneado tanto ya con que si se ve bien, que no se ve bien, de verdad. O sea, como no se vea bien, como no se vea nada, la vez que me confirméis que no se ve nada, os voy a mostrar las tetas en toda la pantalla así en grande, a tomar por culo, en serio. Las rubias son muy inteligentes, no sé por qué hacen objeción y abren juicios por una imagen. Si vemos en los canales de Telegram, hay imágenes de sistemas de defensa y dientes de dragón en toda Ucrania. Sí, efectivamente las hay, pero no estoy tomando, o sea, la imagen como un ejemplo significativo de nada. Bueno, sí, de ciertas cosas, es lo que hemos estado analizando, me importa mucho más el terreno que os quería mostrar en Zaporozhye y los que ponen que no se ve nada, Carlos Leonidovich, que yo confío en ti, Carlos Leonidovich, antes de que yo pues ya tal, ¿me puedes decir, por favor, Carlos Leonidovich, si yo me veo aquí o no? O sea, tú que eres una persona que pues se ve que estás aquí siempre,
Vale, pues Carlos Leonidovich me lo acaba de confirmar, así que se ve bien. Qué cabrones. Vale, fenomenal. Pues yo aquí tengo un espía ruso directamente, Carlos Leonidovich. Yo no sé cómo hacer esto, pero la verdad es que si pudiera, yo te hacía como, no sé, este moderador. Carlos Leonidovich, voy a hacer una captura de pantalla de esto y yo creo que voy a intentar meterte en moderador, porque sabe ruso, me caes muy bien, todavía no me has metido ni una sola vez. A tomar por culo, ¿eh? En el siguiente directo va a ser una cosa, si Carlos Leonidovich tiene tiempo, moderada por él mismo. Entonces vais a tener ahí, intuyo, a un stalinista metiendo cizaña. Os vais a cagar. Todos los que venís ahí con comentarios de la OTAN no sé qué, es que Ucrania no sé cuántos, es que Rusia no sé cuántos. Sí, pues todos los que me estáis diciendo que se ve bien, aunque se vea mal, que Dios os bendiga y os dé una buena mujer, un maravilloso marido y un amante o una amante con muchísimo dinero. De verdad, sois lo mejor de mi vida y de parte de la de toda mi familia. No, no te fastidia. Entonces, lo que os quería decir, esto que os lo estaba mostrando, no por algo, o sea, por mostraros los campos de Zaporozhye, por la extensión de la línea en cuestión, es la así denominada línea de Sirsky. Cientos de kilómetros, una línea defensiva escalonada que fue construida por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que fue creada en los últimos meses en las zonas de primera línea controladas todavía por Ucrania, principalmente en la región de Zaporozhye. La línea consiste en trincheras de antitanque que cuentan con alambre de púas, terraplenes, línea de dientes de dragón. Este sistema defensivo de varios kilómetros se unen a menudo también puestos de avanzada de enemigos, o sea, puestos de control a la hora de evitar una avanzadilla por parte del ejército enemigo. Esto a Ucrania supuestamente le debería ayudar, que lo construyan en los últimos 3 meses. Me hace especial gracia, pues básicamente porque todo el resto del tiempo se han estado tocando los cojones y esto nos lo viene a demostrar una vez más. Muy divertida va a ser la cuestión cuando Rusia comience a avanzar aún en mayor medida en la región de Zaporozhye, porque os recuerdo que la gran mayoría de las reservas se quitaron desde aquí, así como desde la región de Sumy, cosa que hemos estado hablando al principio. Aquí es donde ahora mismo Rusia está comenzando a apretar en Sumy, que bueno, lo hace de una forma bastante distendida y una vez que avance hacia el centro regional, hacia el cual le quedan unos 6 kilómetros, Ucrania va a pegar el grito al cielo y en ese momento básicamente comenzarán a traer reservas también a la región de Sumy. Lo mismo va a ocurrir cuando les pique el gallo en los huevos en la región de Zaporozhye, cuando comiencen a perder territorio aquí. Bueno, en definitiva, que ahora están haciendo más que de ejército, que también, pero de una especie de agencia turística, llevando militares de un lado para otro. Y vamos a terminar este directo para todos aquellos que no habéis estado al principio, con esta bandera de la Federación de Rusia ondeando sobre los cielos de Kiev. Algunos me vais a decir pedazo de clickbait el que te has marcado, pero es que la buena información al final pues hay que llevarla al público masivo y de alguna forma hay que atraer vuestra atención. Por otra parte, la noticia es absolutamente verídica y realmente ya la hemos analizado al principio de este directo, significa muchas cosas, supone un revés muy significativo para el régimen de Kiev, aunque pudiera parecer una chorrada, así que vamos simplemente a apreciar este dron sobrevolar el espacio aéreo de la región de Kiev, de la ciudad de Kiev, es decir, de la capital ucraniana, este mensaje de que en Ucrania ya sea no controlan sus cielos o ya sea hay población ucraniana que está esperando al ejército de la Federación de Rusia y está apoyando a la Federación de Rusia en términos definitivos. Eso o también pudiera ser que ambas a la vez. Dicho esto, tremendas gracias por haber estado hoy en este directo. Habéis sido muchos, me lo habéis hecho pasar muy bien. Muchas gracias por haber tenido la consideración
de, pues efectivamente, decirme cuándo va bien la imagen, cuándo va mal. Desgraciadamente, aunque reinicie 1000 millones de veces, no siempre puedo hacer nada, pero habéis aguantado ahí la gran mayoría de vosotros. Y por esto, bueno, aquí un mensaje. Yo también a ti, muchísimas gracias por estar aquí, que además estás en la comunidad de miembros. Tenemos aquí otro apoyo de, sí, ya lo he leído bien, Paulo Jarasanti, y creo que es Paulo Jarasant Ibáñez. Espero que esta vez, creo que la vez anterior lo había leído mal. Sea como fuere, Paulo, tremendas gracias una vez más. Espero que esto signifique que te haya gustado el directo de hoy, aún a pesar de todas las inclemencias tecnológicas que hoy las hemos tenido más que nunca. Gracias infinitas, familia. Hoy ha sido muy duro, de verdad, está siendo muy duro en estos momentos. En el canal personal quizás pueda contar algo de esto pronto, pero bueno, pues de momento ahí queda lo duro de mis circunstancias personales. Independientemente de esto, cada vez que vengo aquí es un chute de energía y os agradezco muchísimo el hecho de que estéis aquí conmigo informándonos con la última noticia. Y mañana a las 23:00 hora Moscú, Carlos, voy. Pues la verdad es que sí. Ha sido una de las transmisiones más jodidas de mi parte, o sea, más chusqueras, porque no había buen sonido y buena imagen. Bueno, buen sonido sí, pero buena imagen no. Pero como nos hemos reído, no está escrito y también estamos para esto. Voy a hacer ahora al salir a Carlos Leonidovich, les sale de aquí nombrado moderador. En el próximo directo, mañana a las 23:00 hora Moscú, lo revisáis porque aquí siempre cumplimos nuestra palabra. Tremendas gracias a todos por el pedazo de apoyo en todos los sentidos. Hasta mañana, corazones. Hoy es sábado, así que a gozarla como nunca, ¿eh? Que mañana todavía no hay que madrugar.